La próxima sefirá que vamos a ver es la siguiente a Keter, es la sefirá de Jochma. Jochma literalmente significa sabiduría. Es considerada la primera de las sefirot. De aquí que sea llamada Reshit, es decir, principio. Como está escrito en el Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio Reshit de Jochma es el temor a Dios. Y vemos aquí la conexión entre Reshit y Jochma. Se conoce como Reshit, principio, porque es el principio de la revelación. Aunque Keter era la primera sefirá, pero estaba fuera del cuerpo y era inalcanzable. Jochma es la primera que ya está dentro del cuerpo y empieza a ser perceptible a cierto nivel. En el árbol sefirótico, Jochma se encuentra en el extremo superior a la derecha. El lado derecho en el árbol de la sefirot representa el lado masculino, por ser el lado dador, mientras que el lado izquierdo representa el lado femenino. Cuando decimos femenino, masculino, no hay que pensar a nivel de género, sino a nivel biológico. A nivel biológico, para que haya reproducción, el hombre tiene que dar la semilla y la mujer tiene que recibirla. Por eso es que en la Kabbalah se habla de femenino y masculino en este aspecto. El lado derecho, que es el lado dador, será siempre masculino, el lado izquierdo será siempre femenino. Al estar Jochma del lado derecho y encima en el extremo superior, recibe entonces Jochma el nombre de Abba o de Padre. Mientras que la sefirá de Binah, a su otro lado, que está en el lado izquierdo, frente a Jochma, es llamada Ima o Madre. ¿Por qué Jochma es llamada sabiduría? Porque representa ese primer eslabón del proceso mental, que dará lugar al resto de eslabones. La sabiduría es esa semilla dada por Jochma que se desarrollará en el entendimiento, en Binah, y será expresada por el conocimiento, Dat. Como explicaremos todo esto más adelante. Pasemos ahora al lugar que representa en el hombre o en el cuerpo humano. Aunque sea la segunda después de Keter, ya dijimos que Keter queda por encima de la sefirot y es como la corona. Jochma se asocia y pertenece al grupo de las sefirot llamadas Mojim, cerebros, porque según la Kabbalah tenemos 3 cerebros y representan el sistema mental sefirótico. Así pues, Jochma representa el lado derecho del cerebro, lo que nosotros conocemos como el hemisferio derecho del cerebro. En quienes predomina la actividad en el hemisferio derecho, que equivale, como ya hemos dicho, a Jochma, tienden a verlo todo en imágenes, no en palabras, y se caracterizan no tanto por razonamientos intelectuales, sino más bien por razonamientos emocionales. El hemisferio derecho tiende a verlo todo de manera más integral y simple, y no de una manera tan dividida y detallada. Todo esto lo vamos a entender mucho mejor cuando pasemos a la siguiente sección, función y esencia de Jochma. La sefirá de Jochma es la mente predictiva y el lugar de la intuición. Por eso que hemos dicho que aquel que predomina en él, el hemisferio derecho, lo ve todo en imágenes. La mente predictiva, la intuición, es algo que tiene que ver con imágenes que se ven. No siempre se comprende del todo, no siempre se detalla del todo. Eso ocurrirá en Binah, como veremos. Pero Jochma lo que hace es eliminar los detalles en aras de comprender la plenitud del todo, la imagen general. Cuando nos referimos a la sabiduría en relación con Jochma, entendemos que corresponde a conocimientos no compuestos, conocimientos simples o conocimientos primarios. Por ejemplo, si hablamos de los números o de los colores como conceptos generales o todo concepto primario, estos estarían en Jochma. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esos son los conceptos. Sin embargo, no significa que ya sepa sumar por saber los números. No sé detallar estos números, no sé ver estos números de manera que yo pueda componerlos. Esa composición, ese análisis más intelectual se dará en el hemisferio izquierdo, en Binah, donde se dará la
clasificación de estos conceptos generales en determinados. Los sabios nos dicen que la sefirá de Jochma es como el rayo que brilla. Es como aquella primera idea, ¿sí? Hablando de conceptos primarios, aquella primera idea que brilla repentinamente como un rayo en nuestra mente. Pero esa idea es abstracta, es como una imagen, aún no tiene detalles, aún no podemos componerlo, aún no podemos comprenderlo. Eso lo tendremos que hacer en la siguiente sefirá, la sefirá de Biná. Pero la idea en sí, en su estado más primario, es Jochma. Entendemos que la sefirá de Jochma es la mente predictiva, el lugar de la intuición, donde se dan las ideas, que como hemos dicho, vienen como rayos de algún lugar que no sabemos bien de dónde es. No en vano, Edison, creo que era, decía que las ideas vienen del universo. Pues no, las ideas no vienen del universo. Las ideas vienen de Keter, que está conectado a Jochma. Y en Jochma, estas ideas potenciales empiezan a tener la primera forma. Después será el trabajo de Biná de darles una estructura, construir estas ideas primarias. Es interesante que el término sabio en la Kabbalah no se relaciona con el análisis intelectual y racional que cabe a Biná. Ese sería el entendido. El sabio tiene que ver con una sabiduría intuitiva. Dicen los sabios, ¿quién es el sabio? Aquel que puede ver lo que está por suceder. Así nos dice el Talmud en el Tratado de Tamid, página 32a. El sabio es el que lo ve todo con una perspectiva general, de una manera integral, sin detenerse en los detalles. Su visión de las cosas no es analítica, sino impresiva. Su visión integral le da lugar a la intuición, incluso a la predicción. Jochma representa también el subconsciente. El subconsciente es un almacén de inmensa información, donde no se pueden distinguir los detalles hasta que no pasen al consciente, a Biná. De la misma manera, Jochma se considera largo o grande, así dice el Tikkuné HaZohar acerca de Jochma, y ahí están los estados de conciencia expandida en relación a Biná, que es considerada pequeña o corta en el Zohar. Otra función principal de Jochma es ser el principio de la revelación de lo que en Keter era imperceptible, por ser puro potencial. Jochma es esa primera forma que toma el potencial que viene de Keter. Así como la vida se viste en forma de espermatozoide en primera instancia y luego se desarrolla detalladamente en órganos, de la misma manera el potencial de vida pertenecería a Keter. Su primera forma, ese espermatozoide, pertenecería a Jochma y su desarrollo en órganos a Biná. Es por eso que dice el verso en el libro de Job, el libro de Job 28:12, y la sabiduría, ¿de dónde vendrá? Vea Jochma me'ain tematzeh. El término ain se traduce como ¿dónde? ¿De dónde vendrá? Pero también como no hay o nada, que es uno de los nombres de Keter. Así pues, podemos decir que la sabiduría de nada vendrá. Es decir, la Jochma, la sefirá de Jochma, vendrá de la nada. Igual que ese potencial de vida, después se revelará en ese espermatozoide, o todo ideal abstracto de Keter se empezará a revelar en Jochma. Porque la Jochma me'ain tematzeh, la Jochma de Keter siempre saldrá. ¿Cuál es la posición de Jochma en el nombre divino? Si Keter equivale a la punta de la primera yod del nombre, Jochma equivale al cuerpo de esta misma yod, a la yod en sí. El hecho de que Keter y Jochma estén pegados en una sola letra nos habla de su íntima relación y de cómo la forma de Keter solo puede contemplarse en Jochma, como hemos dicho antes, cuando hemos interpretado el versículo a Jochma me'ain tematzeh. La Jochma de Keter se encontrará. ¿Cuál es el nikud o puntuación vocal de Jochma? La puntuación equivalente a Jochma es el pataj. Ya dijimos que Keter era el kamatz, que refleja cómo Keter es ese embudo o filtro que de alguna manera representa esta línea horizontal con un punto abajo, en forma de embudo, que vendría a traer la amplitud del concepto superior
y limitarlo o contraerlo a un punto, a algo perceptible, a la comprensión y contracción del mismo. En Jochma tenemos el Pataj, que su esencia es abrir lo que hay en Keter. Pataj significa abrió. Y eso es justamente lo que hace Jochma. Jochma agarra esa contracción que había en Keter, pero que está aún a nivel potencial, y la vuelve a abrir. La vuelve a abrir ahora de manera que nosotros la podamos comprender. Así pues, también en la puntuación se ve la función de Jochma. ¿Cuál es el color y el poder de Jochma? El color celeste es el de Jochma. La fuerza o poder de Jochma es Koach HaSkala, es decir, el poder de percepción. Allí empezamos a percibir lo que en Keter era imperceptible. Pero claro, como es un concepto tan grande, nosotros percibimos de una manera muy general, como hemos explicado ya, que Jochma representa el subconsciente, Jochma representa la mente predictiva, Jochma ve en imágenes, Jochma ve de manera integral. ¿Cuál es el atributo interno de Jochma? El atributo interno de Jochma es el bitul, es decir, la autoanulación. Si permutamos las letras de la palabra Jochma, tenemos el término Koach Ma. ¿Fuerza qué? ¿Qué es la fuerza? Nada. ¿Fuerza qué? ¿Qué es la fuerza? Esta expresión la usan los libros de la Kabbalah refiriéndose a Moisés. Moisés, cuando recibió las quejas del pueblo de Israel en su contra, dijo que realmente no se estaban quejando de él, sino de Dios, porque él no era nada. Cuando dijo en el libro del Éxodo, Shemot 16:7, Vanachnu ma, ¿y nosotros qué? ¿Qué somos nosotros? El qué, el ma, es ese koach ma, la fuerza de qué, la fuerza de autoanularse, de saber qué somos. La autoanulación de Jochma es ante su sefirá superior, Keter. Está completamente Jochma autoanulada ante el Keter. Es esa autoanulación que hace que Keter pueda brillar a través de Jochma, y a través de esta sefirá se transmite toda la luz de Keter al resto de las sefirot. Si yo, cuando estoy aprendiendo de alguien, no tengo en ese momento autoanulación y toda mi intención es contradecir lo que dice, no aceptar lo que dice, seguramente no podré comprender absolutamente nada de lo que está diciendo. Otro motivo por el cual el atributo o fuerza de Jochma es el bitul es porque, como ya dijimos, en Jochma se anulan todos los detalles que después se verán solo en Binah. Un todo está formado por muchos detalles, pero Jochma anula los detalles para poder ver bien en perspectiva ese todo. Por eso es que la fuerza de anulación está en Jochma. Si en Binah los árboles, los detalles, no permiten ver el bosque, en Jochma decimos lo contrario. El bosque, de alguna manera, anula la importancia particular de cada uno de los árboles. Jochma tiene la capacidad incluso de anularse a sí mismo ante este todo. De la misma manera que Moisés nos decía, Vanachnu ma, ¿y nosotros qué? Aunque Moisés era un detalle clave y central en la revelación divina, porque ésta venía a través de él era el profeta, pero él se anulaba a sí mismo ante ese todo. Y decía, todo es Dios. En od milvado, no hay nada fuera de él. El arquetipo o figura representante de Jochma podemos ver, como hemos dicho, en Moisés, ¿sí? En ese aspecto de humildad y autoanulación que tenía ante Dios. De Moisés está escrito que era el hombre más humilde del mundo. Y aunque hemos dicho que él representa a Jochma, pero solo en este aspecto. Veremos que Moisés representa también a Gad y también a Netzach. Pero eso no es una contradicción, sino que son diferentes aspectos de Moisés. ¿Cuál es el aspecto caído de la sefirá de Jochma? El estado de autoanulación, que hemos dicho que es el atributo interno de Jochma, puede tener también un aspecto caído, que represente una desconexión de la realidad, donde nos quedamos viviendo una realidad amorfa de ideas abstractas,
poco reales que puede alejarnos y despegarnos de los mundos de la acción. La falta de claridad mental que hay porque Jochma no ve los detalles y de reflexión intelectual que se da en Biná pueden dar como resultado la caída de Jochma. Pues estos siempre tienen que estar unidos, Jochma y Biná, por eso es que están a la misma altura, ya lo comentamos antes. Sin el lado de Biná se puede dar este despego a lo racional que en su extremo nos puede llevar incluso a la locura. Y con esto hemos terminado la Sefirá de Jochma y pasemos a su pareja, la Sefirá de Biná.